¿Cuál es el arma secreta del evangelismo personal? El hermano hizo una buena lección la semana pasada sobre la obra de la iglesia, ¿verdad? Una de aquellas obras es el evangelismo. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre este título aquí, el arma secreta. Digo secreta, bueno, no es un secreto tan grande. Este fue el título de un mensaje presentado por un hermano en el año 1983 en Piscataway, New Jersey. Y bueno, obviamente yo no estaba vivo en ese entonces, pero si el hermano hubiera dicho, así como dijo en ese momento, este va a ser el título para el mensaje el día siguiente. ¿Qué usted podría haber pensado? ¿Cuál sería el arma secreta del evangelismo personal? Porque son muchas ideas en el mundo religioso hoy en día, ¿verdad? Algunos piensan que si tú quieres que la gente se convierta, que venga a la iglesia, necesitas una buena banda de música en tu iglesia. O necesitas un predicador dinámico. O qué sé yo, necesitas un buen edificio, un buen local para la iglesia, muy bonito. Piensan que necesitas alguna técnica, alguna publicidad, alguna organización muy especial para poder atraer a la gente. Hasta incluso pueden muchas iglesias regalar comida, alimentos para que venga la gente. Una iglesia cercana aquí tiene la idea de hacer lo llaman un día de diversión familiar. Eso lo hacen anualmente. Todo con un esfuerzo para atraer a la gente, ¿verdad? Siendo ellos, se Bueno, veía ¿cuál es la verdadera arma secreta del evangelismo personal? Bueno, según este hermano, es la oración. La oración es el arma secreta del evangelismo. Y bueno, yo pensando en eso, yo pensé, según la Biblia, ¿cuáles serían algunas evidencias de que sí, la oración es muy importante, esencial en el evangelismo personal? Primeramente pensaría en Jesús, el que fue el mejor evangelista, ¿verdad? Bueno, también era el que era más entregado a la oración. Podemos ver eso tanto en su conducta como en su enseñanza. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, justo al principio de su ministerio aquí en la tierra, se nos presenta como un gran predicador. Por ejemplo, en Marcos 1 y en el versículo 14 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Más adelante en el capítulo, en el 38, dice que Jesús dijo a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Entonces Jesús se presenta como un gran predicador en este capítulo, pero fíjense en lo que él estaba haciendo justo antes de ese versículo. Entonces Marcos 1 de 35 en adelante dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús entregado a la oración. Me encantaron los himnos que acabamos de cantar. Una línea del último himno decía que queremos imitar la constancia en la oración de nuestro maestro. Y es verdad que él era el más constante en la oración, aún y sabemos que fue una noche que él no durmió mucho porque estaba despierto hasta tarde ayudando y sanando a la gente. Sin embargo, aún antes del sol se había levantado él para ir y orar, sabiendo que iba a ir a pueblos cercanos para predicar el evangelio. Bueno, entonces en su conducta, en su forma de actuar, se ve la conexión entre la oración y el evangelismo en nuestro maestro, pero también en su enseñanza. Eso es lo que vimos ya en Lucas capítulo 10, cuando él iba a enviar, estos son más de solamente los 12 apóstoles en este momento, sino a 70, según Lucas 10, versículo 1, iba a enviar, y dice en el versículo 2 que este es una gran obra, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Dice, la mies a la verdad es mucha, más dice, los obreros pocos.
Por tanto, o sea, mucho trabajo, pocos trabajadores. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué les va a exhortar? ¿Que trabajen doble? Bueno, la diligencia es importante, pero lo primero que Jesús menciona es, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Punto siendo la oración. Fue lo primero que Jesús recomendó a estos que iba a enviar para trabajar en su viña. Bueno, por contraste están desafortunadamente estos discípulos, ¿verdad? Aquí tengo un texto en Marcos capítulo 9, cuando no pudieron expulsar un demonio, pero era porque no estaban orando. Y por eso el pueblo, la multitud empezaba a tener dudas si realmente había poder en este evangelio de Jesús, y algunos ya estaban entrando en dudas y incredulidad. Bueno, Jesús oraba a sus discípulos en muchas ocasiones, no estaban orando con él, y fue algo que no les ayudó en sus esfuerzos por difundir el evangelio. Por contraste con eso están los discípulos cambiados cuando ya llegamos al libro de los Hechos. Y ustedes se acuerdan que ya para el libro de los Hechos habían visto a Jesús resucitado. Yo creo que eso más que nada fue lo que les cambió. Pero vamos a ver muchos ejemplos en el libro de Hechos, porque yo estudiando este tema, la conexión entre la oración y el evangelismo, esto es lo que más a mí me impresionó, fue esta conexión en el libro de Hechos entre el éxito que tuvieron estos discípulos, los primeros cristianos, y luego también en casi cada caso. Justo antes de esa declaración de su éxito en el evangelismo está un versículo que habla de que habían orado. Por ejemplo, el día más grande en toda la historia de evangelismo, aquel primer día de Pentecostés, cuando escucharon por primera vez los judíos el evangelio completo predicado por Pedro. Él explicó todo sobre la muerte y la resurrección y ascensión de Jesús, y que Él es Señor y Cristo, y dijo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En ese día aceptaron el evangelio y fueron bautizados 3,000 personas. Un día increíble. Pero ¿qué habían hecho los discípulos justo antes de eso? Habían orado. Capítulo 1, versículo 14 dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuánto tiempo estaban entregados a la oración en esa ocasión? Bueno, el día de Pentecostés fue 50 días después de la Pascua, cuando se crucificó Jesús, ¿verdad? Jesús en la tumba 3 días. Después, según capítulo 1 de Hechos, estuvo con los discípulos explicando sobre el reino durante 40 días, 40 más 3, 43. Si quitamos eso de 50, nos quedan 7 días. O sea, una semana, me parece, una semana completa. Estaban entregados a la oración estos discípulos. Entonces, el mejor día de evangelismo en toda la historia, ¿qué fue antes? Una semana completa de oración. Y entonces, cuando los apóstoles predicaron el evangelio ese día, no solamente fue la obra de ellos, sino también fue en parte, en un sentido, la obra también de estas mujeres que oró con ellos, María la Madre de Jesús, los hermanos de Jesús, los 120 en total que estuvieron ahí en aquel aposento orando con ellos. Pero la oración precedió eh, este gran día de evangelización, de evangelismo, digamos. 2:47, unos versículos más tarde, dice que no paró ahí, sino que cada día el Señor añadía al número de ellos que iban siendo salvos. Bueno, eso también va juntamente con la oración, porque más adelante en el texto habla de que como los primeros cristianos se dedicaban continuamente, entre otras cosas, a la oración. Bueno, no se cansen porque tengo aquí, si no me equivoco, como 15 ejemplos en el libro de Hechos. Capítulo 4, llegó el número de los hombres como a 5,000. Bueno, eso fue en el capítulo 4. Después de una predicación de Pedro en el 3, Pedro hizo esa predicación cuando subió al templo para hacer qué cosa? Para orar.
Capítulo 5 dice que el número de los creyentes fue una multitud. El Señor añadía constantemente al número de ellos. Eso fue después de que los discípulos, los apóstoles, fueron arrestados. ¿Se acuerdan? Y les amenazaron que no pueden predicar más en el nombre de Jesús. Sin embargo, salieron de ahí, se juntaron con los demás discípulos y oraron. ¿Y qué cosa pidieron? Pidieron denuedo para seguir predicando. El Señor respondió y pudieron hablar la palabra de Dios con valor. Y como resultado está lo que sigue en el próximo capítulo, ¿verdad? Más y más creyentes. Capítulo 6 habla también del número que se multiplicaba. Eso fue después de que los discípulos dijeron, estos son los apóstoles en Hechos 6, versículo 4, explicando cuál era su técnica. Y no era muy complicada, ¿verdad? Dice, nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. No podemos hacer solamente una de esas cosas. Son como las dos pies en los que separaron estos apóstoles, ¿verdad? La oración y la palabra. Entonces no tenemos que complicarnos la vida con, no sé, técnicas especiales, esto, lo otro. Decir la palabra de Dios y que vaya acompañado de la oración. Capítulo 8 habla de cómo el evangelio seguía difundiéndose no solamente en Jerusalén, sino ahora en Samaria, Judea, Samaria, toda esa región. Y eso fue después de una oración especial en el capítulo 7. ¿Se acuerdan por qué estaban los discípulos yendo a otros lugares? Fue por causa de la persecución que se levantó en el caso de Esteban. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él hizo esta oración corta pero potente. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Una pregunta. El Señor escuchó esa oración, ¿verdad? ¿Contestó esa oración? En un caso muy especial, la respuesta es que sí, porque ahí estaba Saulo de Tarso, que estaba aprobando que apedrearan a Esteban, ¿verdad? Y él ayudando en ese esfuerzo. Y por causa de esta intercesión de parte de Esteban, el Señor tuvo misericordia de Saulo, se encontró con él en camino a Damasco y se convirtió. Llegó a ser Pablo el apóstol, ¿verdad? Y Pablo participó en la predicación en otros lugares, en Damasco, Jerusalén, Antioquía, y todos estos se encuentran también en el capítulo 9, no solamente el 8. Y todo eso tenía mucho que ver con Saulo de Tarso, que él mismo estaba orando, ¿verdad? Mientras esperaba la llegada de Ananías en Damasco para explicarle sobre la salvación en Jesús. Llegando más adelante en la vida de Pablo, el Señor le iba a enviar lejos a los gentiles para predicar. ¿Cuándo fue que el Señor le dijo eso? Bueno, Pablo estaba en oración en el templo en ese momento. Llegando al capítulo 10, bueno, no todavía, ah, al final del capítulo 9, otro ejemplo, pero el capítulo 10 es importante en Hechos, ¿verdad? Porque eso fue cuando el primer gentil se convirtió, Cornelio y su casa. Bueno, ellos fueron bautizados al final del capítulo, pero al principio del capítulo hay oración, sí, de parte de tanto Cornelio, que el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Como también Pedro, que estaba en oración como al mediodía, cuando el Espíritu le indicó que tenía que bajar e ir con los mensajeros de Cornelio para predicar a su casa. Capítulo 12, la palabra, ah, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso después tú verás en ese capítulo que la iglesia estaba reunida en la casa de alguien, estaban orando fervientemente por Pedro, que estaba en ese momento encarcelado. Y por eso ellos tuvieron victoria, porque acudieron al Señor en oración. En el capítulo 15, esto es importante, esto es al final del viaje, primer viaje misionero de Pablo, que fue con Bernabé. Y en los capítulos 13, 14 de Hechos habían pasado por muchos lugares predicando el evangelio. Bueno,
relatan la conversión de los gentiles al final, pero ¿qué habían hecho al principio de todo esto? Capítulo 13, cuando el Espíritu los había apartado, ellos con todos los cristianos en Antioquía oraron, ayunaron, oraron y después los enviaron. Entonces, dependiendo completamente del Señor desde el principio de esa misión. Y luego, en otro viaje de Pablo, está la conversión de Lidia. Bueno, ella también estaba en un lugar de oración más adelante en ese capítulo. Y este es el último aquí, creo, que la conversión del carcelero en Filipos, en el capítulo 16 también. ¿Se acuerdan cómo se convirtió el carcelero? Eso fue después de que Pablo y Silas habían sido arrestados porque habían expulsado un mono de esa sirvienta. Y ellos estando en la cárcel, no son como muchos de nosotros habríamos hecho, sino que estaban en esa noche orando y cantando himnos a Dios. Ahora, ¿por qué cosa estaban orando? Si yo conozco a Pablo, no estaba pidiendo a Dios liberación de la cárcel. Dios le concedió eso. Pero yo creo que a lo mejor él estaba orando por aquel carcelero que los trató tan mal, pero igual oró por su salvación. No sé exactamente cómo era su oración, pero eso fue la salvación que Dios llevó a cabo en esa noche de aquel carcelero filipense. Bueno, espero que estos hayan sido suficientes ejemplos, yo sé que fueron muchos, en el libro de Hechos para hacer la conexión entre cuando hay éxito, justo antes de ese éxito, tú podrás ver que ahí estaban los discípulos constantes, entregándose a la oración, orando sin cesar. Si tuviéramos que hacer, bueno, más adelante veremos, eso está en inglés, oraciones en las epístolas. Pero primero hagamos esta pregunta. ¿Por qué es tan clave la oración? ¿Por qué es tan importante? Esencial, diría, a lo que es el evangelismo. Bueno, primeramente hay que reconocer que el poder de la oración está en el poder de aquel que contesta la oración, o sea, nuestro Dios. Por lo tanto, si estamos confiando en Dios y en su poder y no en el nuestro, vamos a estar orando. La oración llega a ser una forma concreta entonces de medir nuestra confianza en el Señor. Una vez una persona me dijo, y esto se me pegó, nunca me lo voy a olvidar. Él dijo, si no estás orando, lo estás haciendo por tu cuenta. Si no estás orando, lo estás haciendo por tu cuenta. Y eso nos debe de asustar, esa idea de hacer esta gran obra que nos puede intimidar tanto. La mies es mucha, ¿verdad? Son pocos los obreros. Yo no quiero hacerlo yo solo. Yo quiero que Dios esté allí. Sabe que nosotros podríamos tener muchos miedos a la hora de evangelizar, que va a pensar esa persona de mí, eso va a estropear la relación que tengo con esa persona, las leyes se están poniendo más estrictas y a lo mejor me van a botar de mi trabajo, muchos miedos, ¿verdad? Si nosotros estamos solos, esos miedos son válidos, pero si nos está apoyando nuestro Dios, entonces no hay que temer nada. Los evangelios comienzan y terminan también, por ejemplo, en el libro de Juan, con historias de estos pescadores, los discípulos que eran pescadores. Pero cuando salieron en unas ocasiones, estas ocasiones específicas, no pudieron pescar nada. Estaban ahí toda la noche, ¿se acuerdan de Lucas 5? Toda la noche sin nada. De repente aparece Jesús y dice, echen las redes ahora. Echan las redes y de repente se llenan de peces, tanto que no pueden ni siquiera levantar las redes, ¿verdad? Que empiezan a romperse. Increíble. El punto es que si Cristo está ahí, vamos a poder pescar esos peces.
Porque nosotros, como dijo Jesús a los discípulos, ¿verdad? Son pescadores de hombres. Nosotros también somos pescadores de hombres. Pero sin Jesús no vamos a pescar nada. Con Él, ahí es cuando vamos a poder llevar a cabo su trabajo. Pero la presencia de Jesús es lo más importante. La oración, como hemos dicho, es la solución para el miedo. ¿Cuáles son algunos miedos que podríamos tener? Bueno, yo estoy pensando en algunos de los profetas que Dios eligió y los llamó y los envió a los israelitas y otros pueblos para que anunciaran su palabra. Y en algunas ocasiones ellos tuvieron miedo, sus dudas, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en Moisés. Irás a Faraón. Vas a decirle que deje salir a los israelitas. ¿Y qué dijo a Moisés en ese momento? Moisés dijo, es que no sé hablar, no puedo hacerlo. Eh, y ¿se acuerdan de Isaías? En Isaías 6, cuando el Señor lo llamó a él. Y él tenía un problema. Él dijo, ay de mí, porque yo soy de labios inmundos. Yo vivo entre un pueblo de labios inmundos. No puedo, ¿verdad? Porque no soy limpio, no soy puro. Luego estaba Jeremías. Jeremías, cuando el Señor lo llamó a él, él dijo, no puedo porque soy muy joven. ¿Qué dijo el Señor en cada uno de esos casos? A Moisés, él dijo, yo voy a ir contigo. A Isaías, él permitió que sus labios fueran tocados con un carbón de su altar para purificar sus labios. Y a Jeremías, Jeremías tuvo esta visión. ¿No sabes qué decir, Jeremías? Está bien. Y tuvo esta visión de la mano del Señor que ponía en su boca sus palabras. ¿Pueden imaginar una mano divina que de repente la ves y ahí pone sus palabras en tu boca? Eso es increíble. El punto es que ellos tuvieron estas excusas y eran válidas, sus miedos eran válidos. Yo digo que sí, es importante que nosotros sintamos nuestra pequeñez, que nosotros sin Dios somos incapaces, ¿verdad? Pero cuando tú te sientas incapaz, la cosa es, no hay que dejar de hacer la obra del Señor. Que esa incapacidad te lleve a tus rodillas pidiendo en oración que Dios esté contigo, que te dé la fuerza, que te dé la pureza, que te dé la palabra que tú necesitas. Yo, mucho, mucho peor está la persona que se cree capaz. Si una persona es tan arrogante para pensar que puede hacer esta gran obra del Señor confiando en su propia habilidad y vigor, no, no. Es necesario que nosotros sintamos nuestra incapacidad y que vayamos a Dios pidiendo su ayuda mediante la oración. La oración también reconoce que esta obra es la obra no nuestra, sino la de Dios. Y si tú tienes esa idea mal, si tú piensas que esta obra es tuya, bueno, número uno, puedes tener la tentación de sentir, como dijimos, miedo. Pero también si tú encuentras que la gente no le gusta el mensaje, no les apetece el evangelio puro, así como se encuentra en el Nuevo Testamento, y rechaza. Tú podrías tener la tentación de ir cambiando una cosa aquí, ir torciendo una cosa acá, y de repente ya no es el evangelio, ¿verdad? Ya es tu palabra, no la palabra del Señor. ¿O qué pasa si de repente hay éxito y la gente sí escucha, sí llega a ser cristiano? Entonces, tendríamos la tentación de jactarnos si pensamos que fue por nosotros. No, esta es la obra de Dios. La oración nos da esa conciencia. Hay un versículo bonito en 1 Corintios 3 y todo el capítulo realmente, Pablo explicando sobre lo que significa ser un ministro evangelista. Está explicando a los corintios qué es pues entonces Pablo, qué es Apolos. Está explicando que son servidores. Pero esta frase me gusta en el versículo 9. 3:9 dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Increíble pensar que somos colaboradores
de Dios, que nos ha invitado a la obra tan eterna, tan importante, tan sublime, que desde la eternidad Él tuvo este plan para salvar al ser humano. Envió a su propio Hijo, Dios en la carne, murió por esto. Y Él nos invita a que participemos de esto y seamos colaboradores de Él. Eso es algo increíble. Ese es un gran pensamiento. Obviamente no somos en el mismo nivel, tenemos las mismas metas y estamos orando juntamente con Él, mano en mano, pero Él es nuestro supervisor, ¿verdad? Y nunca debemos de perder de vista de que estamos bajo su autoridad en este esfuerzo. Por fin tenemos aquí que la oración da acceso al poder de Dios. ¿Por qué digo da acceso? Nuestra falta de oración no limita el poder de Dios. Él tiene manos aparte de nuestras manos. Así como Mardoqueo dijo a Esther en Esther capítulo 4, que si tú no actúas en este momento, entonces alivio y liberación va a venir de otro lugar, pero no será salvada, ¿verdad? Así es con nosotros, que Dios va a cumplir su propósito. Ah, pero que queremos participar, queremos estar en el lado que gana al final, porque Dios va a ganar al final mediante su gran poder. Hay que recordar que la oración da acceso al poder de Dios para que actúe a través de nosotros. Hay batallas que simplemente no vamos a ganar a menos que Sácala, estemos orando y dependiendo del poder del Señor de esa manera. Por ejemplo, está la historia en Éxodo capítulo 17. ¿Se acuerdan cuando estaban los amalecitas atacando a Israel? Y Moisés dijo a Josué, Josué, elige a unos hombres y ve y pelea con ellos. Entonces Josué lleva a sus hombres, empieza la batalla y Moisés levanta su vara a Dios, levanta sus manos a Dios. Eso nos recuerda, por ejemplo, 1 Timoteo 2, levantando manos santas en oración. Bueno, Moisés estaba levantando sus manos en dependencia de Dios. Empezaban a cansarse, ¿verdad? Y él no podía levantar las manos, pero cada vez que él bajaba las manos, los israelitas perdían, pero cada vez que tenía las manos levantadas, ganaban. Entonces él tenía que tener sus manos levantadas. Vino Aarón, vino Ur y levantaban cada uno un brazo de Moisés y así pudieron ganar la batalla. Ahora imaginen a Josué regresando de aquella batalla, ahí con sus compañeros de milicia, los otros guerreros diciendo, felicitándose, tú realmente peleaste bien en esa batalla, sí, pudimos hacerles huir al enemigo y llegan a Moisés y de repente se dan cuenta cómo es que se ganó esa batalla. No por su mano, no por su fuerza, sino por la oración y la dependencia del poder del Señor. La oración es poderosa. Ah, Podríamos pensar en un texto como 1 Timoteo capítulo 2, donde Pablo nos ruega, nos exhorta que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:2 dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo creo que eso tiene que ver con el deseo de que todos los hombres sean salvos, porque eso lo dice el próximo versículo. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esto de que ah, la nación esté en esta situación quieta, reposada, da oportunidad para que se difunda el Evangelio. Pero piensen bien en ese versículo. Si vamos a estar orando por reyes y todos los que están en eminencia, eso quiere decir que se supone que nuestras oraciones pueden afectar los niveles más altos de gobierno, pueden cambiar el curso de las naciones. ¡Qué gran poder!
Nosotros en las democracias estamos pensando más que nada que nuestro voto es la mayor arma política que nosotros tenemos, pero podemos afectar mucho más a la nación y los gobiernos mediante la oración. La oración es poderosa. Y a Santiago capítulo 5 menciona a Elías, ¿verdad? Que oró y durante años no llovió por causa de su oración. Y él de naturaleza semejante a la nuestra, era un ser humano como cualquiera. Pero mediante esa oración, él pudo controlar hasta el clima, los gobiernos y el clima. La oración sí es poderosa. La oración puede romper barreras, muros que nosotros no podemos romper con la gente. Si tú conoces a una persona con el corazón duro, ora sobre eso. Si tú conoces a una iglesia que es pequeña, ora por eso. Si tú te sientes débil, ora. Y mediante la oración, nosotros podemos llevar a cabo mucho más, porque el poder de Dios estará orando a través de nosotros. Jesús comparó eso, yo creo, en Marcos capítulo 4. Creo que este es el punto de la parábola que él enseñó sobre la planta. Un hombre siembra una semilla y se va y duerme. Se levanta y ahí ha crecido esa semilla. Y él no sabe cómo, no sabe por qué, no ha hecho nada. Él estaba dormido y entre tanto estaba creciendo. Bueno, Pablo, otra vez refiriéndome a 1 Corintios capítulo 3, ¿qué dijo acerca de quién da el crecimiento? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Un par de pasajes que tengo aquí en la pantalla. Hechos 11:21 habla del éxito del evangelio en Antioquía y dice, porque la mano del Señor estaba con los cristianos que predicaron. Fue la mano del Señor. Dice casi lo mismo, Hechos 14:27. Para no citarlo mal, lo voy a leer. Pero Hechos 14, en el versículo 27, después del primer viaje misionero de Pablo, dice que llegaron a la iglesia de Antioquía, de donde habían salido, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Según ellos, cuando informaron de su viaje, ¿quién había hecho todo eso? Dios. Ahora recuerden todo lo que habían hecho Pablo y Bernabé en esa misión. ¿Se acuerdan su gran esfuerzo? Que ellos a gran costo seguramente viajaron a la isla de Chipre, ahí pasaron por toda la isla predicando y tuvieron mucho esfuerzo en eso y luego mucho valor para predicar al mismo procónsul, un gobernador muy alto en el Imperio Romano en ese entonces. Tuvieron ese valor para predicarle. Y luego, cuando pasaron para otras ciudades y se encontraron con mucha oposición, igual tuvieron la perseverancia para ir a la próxima ciudad, para plantar semillas ahí. Y cuando llegaron, no sé si fue Listra o Derbe, esa región ahí en Hechos 14, ahí la multitud pagana, al ver que Pablo sanó a un hombre cojo, ellos quisieron adorar a Pablo y Bernabé, diciendo que eran dioses en la carne. Y ellos tuvieron el dominio propio para decir que no, estamos aquí para ayudarles a salir de esto, a no adorar a los hombres ni a las estatuas ni los ídolos, sino más bien al Dios verdadero. Pero rechazaron esa adoración. Y lo que más me impresiona a mí en ese viaje fue poco después, vinieron judíos de la última ciudad que convencieron a la multitud de que Pablo y Bernabé realmente eran malos. Había que botarlos de la ciudad. Y la multitud tomó piedras y apedreó a Pablo. Y él tan lastimado, herido, que creían que él estaba muerto y lo arrastraron de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Saben lo que hizo Pablo? No sé si Dios lo sanó milagrosamente o no, pero se levantó. Se levantó y el día siguiente pasó al próximo pueblo para predicar ahí también. A menos que Dios lo hubiera sanado milagrosamente, él seguro
Estaba haciendo esa predicación en la próxima ciudad con moretones, con cortes, con sangre todavía, qué sé yo. Huesos rotos, no sé. Pero miren la determinación de ese hombre. Él hizo todo eso. Él y Bernabé, esfuerzo, valor, perseverancia, dominio propio, determinación y todo eso no hubiera sido suficiente. Y cuando ellos regresaron, dieron el crédito al poder de Dios, todo lo que él había hecho a través de ellos. La oración es clave porque nos da acceso al poder de Dios, pero también alinea nuestra voluntad con la de Dios. Cuando tú estás orando por tus enemigos para que ellos acepten el evangelio, tu amor se vuelve como el amor de Cristo, el que dio su vida por sus enemigos. Y tu misión se vuelve como la misión de nuestro Señor también. Tú estás ahora anhelando lo mismo que Él anhela. ¿De qué debo orar? Tú puedes hacer esa pregunta también. ¿De qué debo orar? Bueno, primeramente yo diría, hay que alabar a Dios y hay que alzar nuestros ojos a Él. ¿Por qué digo eso? Bueno, tenemos un buen ejemplo de una oración hecha sobre el evangelismo, pidiendo la ayuda de Dios. En Hechos capítulo 4 está esta oración a partir de versículo 23. Hechos 4:23. Recuerden, como mencionamos en breve antes, que esta fue la ocasión, la primera vez que fueron arrestados los apóstoles por los líderes judíos. Amenazaron a los discípulos y los soltaron. Y ellos fueron a los suyos, dice el versículo 23. Y en el versículo 24 dice esto, que ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos citando de Salmo 2, que dice que todos esos pueblos y todos los reyes y los grandes poderes de la tierra unidos quieren oponerse a Dios. Y Dios, ¿saben lo que él estaba haciendo en ese salmo? Riéndose de ellos, porque no pueden hacer nada contra su gran poder y majestad. Ustedes ven la importancia para los discípulos en este momento. Alzar sus ojos al Señor Todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra, el mar. Ya las amenazas de estos judíos no parecen nada. Ya pueden estar con el Señor riéndose, porque no pueden hacer nada contra los designios y los planes de Dios. Dios es soberano. Y nosotros, si podemos levantar nuestros ojos a Dios para ver su poder y no nuestra debilidad, para ver su amor y no las ofensas que nos han hecho nuestros enemigos, para ver su voluntad, no lo que es la nuestra. En eso la oración nos va a ayudar un montón para ser más evangelísticos. Hay que alabar a Dios por su salvación que nos ha dado a nosotros, la gracia que me ha dado a mí. Gracias a Dios por evangelizarme a mí, por poner a personas en mi vida que hablaron con denuedo sobre su palabra para yo convertirme y tener la salvación. Por su gran paciencia conmigo hasta ahora. Por la oportunidad que nos da, el privilegio de servir y glorificarlo de esta manera. Y cada vez que tenemos éxito, bueno, la gloria sea a Dios. Así como se menciona en 1 Tesalonicenses 1, versículo 2. Otra cosa que hay que incluir en nuestras oraciones sobre el evangelismo. La confesión. La confesión, ¿por qué? Bueno, cada vez que yo personalmente oigo un mensaje sobre el evangelismo, yo me doy cuenta de todas las oportunidades que he perdido y mi pereza con el tema. Y hay que pedirle a Dios perdón. Y cuando estoy en oración, ya no me sirven
cuando estoy ante el trono de Dios y tengo que ser honesto con Él, porque Él ya sabe los secretos de mi corazón, no puedo darle excusas, no puedo decirle, es que no tuve tiempo, estaba muy cansado, es que no sé cómo me iba a responder, no fue en el mejor momento, y cómo me van a ver mis compañeros de trabajo. Y podríamos poner un montón de excusas, pero no ante Dios. Ante Dios queda expuesto mi corazón y hay que decirle, no tengo suficiente amor para con la gente. Ya no soy semejante a Cristo en eso, o todavía no soy, porque yo estoy esperando que el Señor me siga cambiando poco a poco. Hay que decirle al Señor, no tengo suficiente fe, soy falto de determinación, de valor, y perdóname, Señor, por todas las excusas que pongo. ¿Cuáles serían algunas buenas peticiones entonces para el Señor cuando estamos orando sobre el evangelismo? Y estas las voy a sacar principalmente de las epístolas que en muchas ocasiones hablan de la oración del evangelismo. Hay que orar que haya corazones blandos, que tenga éxito el evangelio. Esta es una buena frase aquí en 2 Tesalonicenses 3. Orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Dios, abre el corazón de esta persona que le quiero hablar sobre Jesús. El Señor abrió el corazón de Lidia en Hechos 16. Hay que orar por la tierra dura. No había tierra más dura que la nación de Israel. Pero Pablo en Romanos 10 dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Hay que orar por los que sí se bautizaron, se convirtieron. Pablo dice de los colosenses, desde el día que supo de su conversión, no hemos cesado de orar por vosotros. Y hasta cristianos que están débiles, orar por su restauración, según de Corintios 13, habla de eso. Orar por los evangelistas. El escritor de Hebreos pide oraciones por él en Hebreos 13:18. Hay que pedir por su perseverancia bajo las aflicciones, las presiones. Pablo dice que nosotros estamos cooperando también con los evangelistas mediante la oración. Entonces, no tenemos que estar presentes a su lado necesariamente para servir de ayuda, sino desde nuestros cuartos, desde nuestros aposentos, podemos estar orando por ellos, cooperando también. Orad por su denuedo, así como Pablo dice, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Orar por sus oportunidades, una buena frase para poner en nuestras oraciones es esta aquí, para que Dios abra una puerta. Y cuando yo digo, hermanos, por los evangelistas, no me refiero solamente a los de tiempo completo. Cada uno de nosotros somos pescadores de hombres. Somos edificadores del templo vivo de Dios, hecho de ladrillo, de piedras vivas. 1 Pedro 2 habla de eso, que son las personas. Y nosotros también estamos cooperando en esa obra. Orar por todos los cristianos, ¿verdad? Para que tengamos oportunidad de participar. Pablo quería hacer un viaje, estaba orando al Señor con ese propósito. Condiciones políticamente en nuestra nación, que cesen las guerras. ¿Por qué? Para que se difunda el evangelio. Por valor frente a la oposición, vimos la oración en el capítulo 4 de Hechos. Si tú no sabes qué decir, pídele al Señor, dame sabiduría. Ayúdame no solamente para saber tu palabra, que tenemos que estudiar para saber qué decir, es cierto, pero que tú, Señor, me des la sabiduría para también ver qué necesita oír en cierto momento esta persona, para entender qué está pasando en su corazón, para darle la palabra de gracia que necesita. Intercedamos por la iglesia local, por todos los cristianos, por donde quiera, para que todos participemos en el evangelismo, así como los cristianos en Hechos capítulo 8. Donde quiera que iban, llevaban la palabra. Y últimamente aquí en cuanto a la oración, tengo una oración de entrega y una oración de sumisión.
¿Cómo empieza su oración modelo Jesús en Mateo capítulo 6? Dice, nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Entonces esta oración se trata de su nombre, no el mío. De su reino, no el mío, no mi reinito y mis intereses. Y no mi voluntad tampoco, sino la voluntad de Dios. A veces el evangelismo es lo menos que nosotros queremos, porque es incómodo, es duro. Pero no se trata de mi voluntad, sino la de Dios. Y fíjense, Él dijo que se haga tu voluntad en la tierra, o sea, en nosotros, en mí, así como en los cielos. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Cuando el Señor manda a los ángeles, ¿cómo responden? ¿Demoran? ¿Toman su tiempo? ¿Arrastran los pies para ir a obedecer a Dios? No, lo hacen de buenas ganas. Y así debe de ser en mí y en nosotros. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude con eso. Esa es nuestra oración. Hermanos, unos consejos prácticos para terminar. Orar constantemente. Orar también puede ser a largo plazo. Un hermano nos enfatizó últimamente la idea de una oración como la de Nehemías. ¿Se acuerdan que Nehemías antes de su gran obra estaba orando durante meses, aún antes de acercarse al rey para pedirle el permiso para ir a ayudar a construir los muros de Jerusalén? Bueno, esto debe de ser una oración no de un solo día para nosotros, sino debemos de orar constantemente y durante mucho tiempo. Ah, Meses puede ser sobre ah, una persona o por la iglesia o por un tema en particular con el evangelismo. Orar con otros también en comunidad. Les voy a describir una sesión de oración que nosotros tuvimos hace poco sobre este mismo tema, el evangelismo. Y fue muy bonito. Y designamos a un hermano que orara, tú por la alabanza, tú por la confesión, tú por la petición, tú por la sumisión. Y todos en las peticiones pudieron dar sus sugerencias. Tengo esta petición por esta persona, por este esfuerzo. Y hubo una tarjeta que me entregó para la oración una hermana que decía que Dios me ayude al hablar con el presidente de mi compañía. Bueno, fue una buena oración, hicimos esa oración. Yo no sabía quién era la hermana, pero días después en Facebook ella publicó esto, que pudo hablar con el presidente de su compañía. También supe que era una compañía grande. Van a tener una conferencia en el estado de California a la que van a asistir 18,000 personas. Ah, y como va a ser un fin de semana, el presidente va a dar la oportunidad para que esta hermana organice una especie de culto. Y seguramente algunas de esas personas van a tener deseo de ir a un servicio religioso. Entonces, esta hermana va a tener la oportunidad, no sé cuántos de esos 18,000 van a asistir, a lo mejor un porcentaje pequeño, pero igual va a haber, se supone, muchas personas. Y se puede predicar el evangelio puro en ese momento. ¡Qué gran oportunidad! Yo atribuyo eso a Dios que abrió esa puerta. Y a la oración que ayudó a esta hermana a pensar en eso, alineando, como dijimos, su voluntad con la de Dios para aún tener ese deseo y ese pensamiento y ese valor para ir a hablar con el presidente de su compañía. Pero saben, hermanos, que aunque tú trabajes nada más con otra persona y es no sé, fulano de tal, a Dios le importa esa persona y esa conversación y necesitas el poder de Dios mediante la oración para ir y saber cómo hablar con esa persona. Es bueno también hacer una lista de oraciones, no solamente de las nuestras, sino también las oportunidades que mencionan otros más y estar en oración por esos puntos. Y teniendo esa lista, nunca vamos a carecer de cosas que mencionarle a nuestro Señor. Bueno, hermanos, ahí termino nada más con las letras de este coro. Y
Si sea más adelante podemos aprenderlo, pero me gusta la letra. Dice, enviado soy de Dios. Mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. El punto no es que vamos a cambiar el mundo, pero sí somos edificadores de su templo santo, con piedras vivas. Y este pensamiento, los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. El punto es que yo soy enviado. Dios podría haber enviado a los ángeles y harían un mejor trabajo que yo, pero Él, en su infinita sabiduría, decidió enviarme a mí, enviarnos a nosotros a hacer esto. Bueno, necesitamos su ayuda. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Amén. Bueno, ahí lo dejo, hermanos. Que el Señor les bendiga y que estemos orando para que el reino de Dios se expanda, que Dios se glorifique en nosotros.